Bueno, ya, esto es un motorcito de corriente continua que está unido a un eje, y esto es una máquina que es como si fuera, por llamarle, una conmutatriz, donde podemos hacer con estas escobillas y unos anillos, o estos anillos son para meterle la corriente desde fuera, y esto al girar pues está entrando la corriente por aquí, el más y el menos, o puedes meter también incluso alterna, pero siempre tiene el contacto cuando gira. Y aquí tenemos un colector, en este caso, que es un colector de un motor, donde están unidas las delgas de una manera que formamos un seno. Entonces esto al girar, el seno, con estas escobillas que tiene aquí, que son simétricas a 120 grados, con estos ejes aislantes, pues está generando un seno. Aquí se conecta esto a un transformador trifásico, y se levanta la tensión. Si por ejemplo aquí metemos 24 voltios, esto lo hace 24 voltios senoidal, y una vez el senoidal lo metemos al transformador, levantamos y movemos un motor. Esto de aquí sería la regulación de la velocidad, que sería el clock, que sería la frecuencia a la que quieres hacer la modulación del ancho de impulsos, la portadora. Y esto pues siempre te mantiene los 120 grados eléctricos, porque es mecánico, y aquí no hay, páseme usted el río, porque lo da, aunque esté parado, siempre está a 120 grados. Aquí le puedes meter alterna, o le puedes meter continua, o le puedes meter, como tiene el eje más grande, puedes meter trifásica y pasarla a monofásica, o puedes hacer una corriente polifásica. Lo único, para hacer una corriente polifásica, pues tendrías que, en lugar de poner 3 varillas, poner 5 o 7, hacer una pentafásica o lo que te diera la gana. Y luego, una vez que ya comprendes cómo funciona esto, ya da paso a saber cómo va a funcionar un variador de velocidad. Aquí, cuando lo está funcionando esto, y ya la máquina esta la tengo, ya hice hace ya 20 años. Lo que pasa es que lo dejé como experimento, funcionó muy bien, muy curioso, porque sirve para demostrar que la corriente alterna llega más lejos que la corriente continua, tiene más capacidad de sobresaltos. Incluso puedes ver en un transformador qué pasa cuando, en lugar de meterle 50 ciclos, le metes 60, o le metes 100, o le metes 400. Esto lo haces subiendo la velocidad del motor, que el motor no tiene carga, porque solamente es encargado de mover el eje. Es decir, que el motor lo puedes regular perfectamente con una fuente de alimentación, y lo único que vas a variar aquí, los anchos de impulsos que tú has tallado en un colector, a base de poner 3 escobillas sí, 4 no, pues para conseguir hacer el seno. Y esto va unido por esta ranura que hay aquí abajo, para poder meter aquí todos los colectores que sean necesarios. Vale. O sea que en vez de poner una escobilla más ancha para que pise 2, 3 o las 4 delgas, vas uniendo las delgas, y cuando pisas la escobilla ya esa onda da más alta, un pulso más corto, y va ascendiendo y decreciendo. Y luego puedes meter la continua, puedes meter el negativo y el positivo, haces dos medios senos, y te hace el completo al girar, o pones varios colectores y los tienes desfasados con el tiempo que te convenga. Puedes hacer un transformador polifásico, y puedes quemar tu cerebro como quieras, porque es bastante divertido. Lo de las escobillas es muy buena idea. Al final tienes una sola escobilla que pisa una o dos delgas. Esta, con el tiempo, pues le han dado un golpe y está doblada. Lo hemos recuperado, que estaba ya por allá y me lo ha enseñado. Estaba ahí en el... Y lo curioso, a mí esto lo conozco. Lo que me ha resultado muy curioso es la manera de solucionar el tiempo que está dando en cada uno de los colectores. O sea, se puntea 2, 3, 4 delgas, luego 3, luego 2, luego 1, y así va ascendiendo y decreciendo la onda. Lo que pasa por cero, haciendo como si fuera un seno en acordeón. Entonces, los números mágicos que hay para producir el seno, pues tienes que a lo mejor poner 1, luego 2, luego 5, luego vuelves a bajar, y con eso formas un seno. Está más tiempo conduciendo, menos tiempo en el positivo, luego da la parte del negativo, y entonces, cuando esto gira, pues el transformador que lleva asociado, pues hace que salga el seno ya perfecto. Igual que un variador de velocidad, que está hecho por modulación de ancho de impulsos. Entonces tú piensas
para quitar los armónicos, cómo tiene que estar tallado el colector. Puedes poner ese colector uno más grande o poner muchos más que trabajan unidos o en paralelo para generar un seno. Es como si fuera un interruptor que lo enciendes todas las veces que puedas, proporcional al seno al principio, despacito, luego va subiendo, hay un máximo y luego vuelve a decrecer y así vas tallando un seno mentalmente. ¿Cómo lo haces girar? Pues con un motor de continua. Con un motorcito para que no gaste. Claro, pero esto es un invento que hice, funcionó muy bien y además me quedé muy contento porque puse un transformador grande y podía conmutar mucha potencia, porque unas escobillas en un motor de arranque de un coche puede manejar, pues cuando está arrancando, 15 kilovatios o algo así. 200 amperios. Sí, una salvajada. Imagínate que la tensión de continua pues es 60 o 70 o 60 voltios, por ejemplo, o 48, o cualquier tensión de batería, para que no te dé descargas al jugar con ello. Puedes trasegar pues 10, 20 kilovatios con facilidad y la idea está aquí. Eso es para el que venga después que diga, ¿quién hizo esto? ¿Mi abuelo o mi bisabuelo? Pero estos son máquinas antiguas que seguramente que ya haya habido 3, 4 o 10 personas que hayan pasado por la idea en 100 años. Vale, esto es para los amiguetes. Pero sí. ¿Te ha gustado a ti? ¿No? A mí me ha gustado mucho esto. Claro. El colector y tal, igual, sí, pero... Ahora vamos arriba, que tengo colectores ya con rotulador tallados. Con uno de más a menos y así te quitas de poner escobilla ancha, escobilla estrecha, pisar 2 o pisar 3. Ya le haces la conmutación, claro, tú la que quieras. Esto es como si fueran los transistores. En el sistema periódico, primero estaría el carbono, luego seguiría el silicio de los transistores, el germanio, silicio, y etcétera, etcétera. Son los semiconductores, conducen a voluntad. Y por eso se llaman semiconductores, porque conducen o no conducen. Y entonces el primero que se utilizó fue el carbón. Todavía están haciendo elementos de conmutación de carbón, porque todas las escobillas de motores de arranque son de carbón. Luego han hecho los transistores de silicio. Y yo también he hecho un transistor, que lo habéis visto por ahí, con aluminio, plomo y acero inoxidable. Sí, acero inoxidable para la rejilla. Y funciona muy bien porque tú has estado... Sí, yo lo he hecho también. Estaba contigo probándolo. Y de maravilla, y trasegaba amperios todos los que querías. Entonces cualquier persona puede hacer cualquier cosa, simplemente que tenga un poco de interés. Vamos arriba y te voy a enseñar el colector que tengo tallado arriba. Creo que hay arriba colectores de estos. Te sigo grabando. Sí. Así no paro. Bueno, vale. Creo que los tengo... Pues espera, lo pauso. Pausa, sí. A ver. Mira, aquí hay. Sigo grabando. Aquí hay algún colector. Mira, este está... Normalmente yo aquí le ponía la numeración para hacer el seno. Y este es uno liso, que esto es para pasar la corriente continua al giro. Y por adentro se conecta por aquí, por las delgas, y vas tallando aquí lo que es un seno. Esta es una máquina bastante curiosa. La voy a dejar por aquí en el museo. Y ahora voy a enseñar cómo se puede hacer un alternador con un motor de corriente continua. Aquí tenemos... Este no sé si te lo he enseñado, Emilio. Creo que sí. Esto es un motorcito de corriente continua. Esto es de FEMS antiguos. Y esto gira. Entonces lo que hemos hecho es sacar del colector 2 hilos diametralmente opuestos a 180 grados, pasarlos por el eje y soldarlos a unos colectores de cobre. Esto es una pieza de fontanería, de una reducción, y gira. Entonces al poner aquí 2 escobillas y hacerlo girar, sale senoidal. Si tú pones aquí 12 voltios, te sale aquí 12 voltios senoidal. Y esta es una manera de convertir un motorcito de continua en senoidal. Si tú aquí en el colector, en lugar de ponerlos a 180 grados, los pones a 120 y pones 3, sacarías trifásica con un motorcito de corriente continua. ¿Te lo había enseñado alguna vez este? Yo creo que sí, hace unos años. Sí. Mira, este es otra cosa para aprender, lo tengo aquí en el museo. Vamos a ver si lo puedes entender. Este es un pequeño alternador con imanes, para evitar que tenga cogging magnético. Lo que hay es que la distancia entre los polos es diferente. Entonces hay una
parte que de aquí a aquí tiene el doble de distancia que de un imán al otro. Entonces con esto consigues que no hay par pulsante. No hay par pulsante, que este es todo el problema que tiene, que no hay cogging. Este es el problema que te lo quería enseñar. De todas las máquinas que hago yo. De todas las máquinas que haces tú y otros que tienen, claro, porque esto es para un aerogenerador y necesita que pueda arrancar con la fuerza del viento. Bueno, pues nada, yo estoy enseñando aquí máquinas, hace un pequeño museo que La Margarita, saluda. Margarita ya pidiendo tiempo muerto. Sí, lo vamos siguiendo ya. Estos son todos cacharritos antiguos. Todo esto está hecho manual. Mira, este es un rheostato hecho por nosotros, ¿sabes? Que esto es para una resistencia variable, una carga, y simplemente, pues vamos a ver. Se vas ajustando las líneas. Sí, voy a poner la distancia. Y esto va variando con un carbón para meter más o menos ohmios para una carga variable. Para hacer algún inventillo que hemos hecho alguna vez. Y luego las tenemos ya comerciales como estas, que son rheostatos donde gira. Y tú ahora mismo podrías poner aquí, si pusieras esta pieza rodante, ¿no? No, esta sería una resistencia. Una resistencia variable, como si fuera un potenciómetro. Sí, es un potenciómetro a lo bestia. Pero de potencia. Claro, es un potenciómetro a lo bestia, un rheostato, porque esto se utilizaba antiguamente para la excitación de campo de los motores. Y yo tengo aquí los hilos que se utilizaban para bobinar eso, que son de Nicron. Estos hilos se utilizaban para reparar las planchas de planchar y también para hacer resistencias. Y estos son Constantán, niquelina y todo. Me faltan por aquí. Hay una caja que tengo los hilos metidos de Nicron, Constantán, niquelina, todo lo que había antiguamente para hacer resistencias variables. ¿Este de abajo qué es? Este es un medidor de megavatios. Eso es un registrador gráfico. Megavatios. Eso va con una plumilla. Y va pasando y va marcando el consumo, ¿no? Sí, lo va registrando. Como un sismógrafo. Sí, exactamente. Esto es para una central de un salto de agua que se ponían antiguamente de este estilo, de papel. Y luego pues aquí tengo la colección de la tecnología, de cómo se empezó. De canelones. El soldador y cómo se ha ido pasando a la tecnología a soldador ya de candileja. Después, esto es una candileja antigua. Esto es para cerrar, este es un soldador para cerrar las bombillas, para sellar el cristal. Lleva aquí el gas y el oxígeno o el butano y aquí se genera una temperatura muy alta, metes aquí el vidrio y haces el vacío de las ampollas para hacer bombillas. Y las válvulas antiguas. Y las válvulas y tal. Ahora os enseño por ahí algunas válvulas. Y todo esto que ves por aquí pues son tipos sopletes de laboratorio de hacer las mismas cosas, de un mechero Bunsen. Y aquí pues ya están los soldadores más modernos de estos que le llamábamos de peña, sí, que son soldadores de potencia para estaño plomo y pocas cosas más. Es que yo voy guardando las cosas antiguas porque no va a quedar nada para poder enseñar. Y todo esto pues son aislantes, estas son las válvulas de radio y ves por aquí arriba es por donde se sellaban las válvulas y otras por abajo. Esta es una válvula muy antigua que ya tiene una metalización. Y estas válvulas pues se hacían en casas. Todo esto son unas industrias caseras, ¿no? Por mucho que parezca que la tecnología esta la dominaban, esto lo hacían en el vacío, se sellaba y dentro llevaba un poquito de fósforo como si fuera una cerilla. Entonces con una lupa desde fuera se hacía quemar el fósforo y se oxidaba, se quemaba con el poquito oxígeno que quedara. Y entonces se llamaba un getter. Y esto se hacían estas válvulas con... Mira, aquí tienes una. Se nota que está sellada ahí arriba con esa maquinita, ¿ves? Sí. Le hemos hecho el vacío, se pone tiene mercurio porque se ponía una gotita de mercurio porque para conseguir más vacío todavía, al meter el mercurio,
dentro de la lámpara, cuando se hacía el vacío, el mercurio se calentaba, entonces se llenaba todo de vapor de mercurio la lámpara, y entonces cuando la sellabas y ya se enfriaba, el mercurio condensaba en las paredes y había conseguido un vacío mucho más alto. Por eso es la razón de que llevan muchas de ellas mercurio. Hay otras como estas que no, bueno, tiene mercurio aquí un poquito, sí. Eso del mercurio ya fue un salto. Hay válvulas de estas que no lo llevan. Mira, esta no lleva mercurio. ¿Ves? Aquí tienes una válvula, que esta seguramente sea un triodo, un rectificador. Mira, tiene las patas ahí. Pues esto se hacía industria casera, ¿eh? Esto los fabricaba gente en su casa, con un poquito de habilidad, y luego las comercializaban las empresas. Ahí tengo una válvula, las tengo muy grandes. Mira, esta todavía es mediana. Esta la hacía Brown Boveri, y esto es una válvula una válvula probablemente sea un triodo, un rectificador, porque tiene 4 patas, tiene caldeo de filamentos y luego lleva para el cátodo y el ánodo. Y luego tenemos aquí, me parece que esto es un tiratrón, me parece que, ¿no, Miguel? Nada, ya se ha ido. ¿Ves? Eso que es para radios de largo. ¿Eh? Radios de largo alcance. Sí, mira, ves aquí. No, esto es un rectificador. Mira, ves aquí abajo el mercurio. Madre mía, pues sí lleva mercurio, sí. Esto es un pedazo de válvula. Esto se utilizaba para rectificar a lo bestia, cuando no había diodos de potencia y se hacía en alta tensión. Yo las tengo así a efecto de museo, pero hay cosas que aquí que no sirvan absolutamente para nada, y otras que aclaren muchos errores. Pero que se ve cómo funcionan las cosas. ¿Cómo ha funcionado? Aquí tengo cosas que ha fabricado mi abuelo, que ha fabricado mi padre, que he fabricado yo. Y mira, curiosamente, este es un cuadro de un cine que llamaba Rialto. Esto es un conmutador de un grupo a la red. Y esto llevaba aquí unos cartuchos portafusibles que cuando había un cortocircuito se sustituían por una bombilla de rosca E27, tiene 27 milímetros, y la rosca es media circunferencia para que entraran. Entonces estos huecos son para meter un fusible de cartucho. Me parece que tengo aquí. Sí tengo cartuchos, lo que no tengo muchos. ¿Ves? Esto es el fusible que se ponía ahí cuando se iba al fusible, y lo volvías a poner, se volvía a fundir, se sustituía el fusible por una bombilla. Y se buscaba dónde estaba el cortocircuito. ¿Dónde estaba la avería? ¿Dónde estaba la avería? Los equipos de audio, lo pones en serie con una bombilla y así si hay un corto se enciende la bombilla y no se daña el equipo. Igual que en los equipos de radio, para probar las antenas se sustituye por una bombilla y ves los vatios que está dando de señal a la salida. Entonces estos son aparatos antiguos que voy coleccionándolos, y ya empiezo a no tener sitio. Bueno. Pero bueno, y eso es mira, este es un convertidor parecido a lo que hemos visto abajo, de un avión. Este chiquitito le metes 24 voltios, tiene ahí un colector y ahí tiene otro colector. Tiene 2 devanados, y este pasa de 28 voltios a 400 voltios. A 400. Para las radios, no lo sé, sí será. Sí, se ve. A ver. Si lo ves. Pues mira, ves, pone que hay aviación. Y luego aquel otro que está allí negro es de un avión comercial, uno grande. Ese ya es de 2 o 3 kilovatios. Y eso tenía otro mayor, pero más desaparecido, y me ha quedado el viejo. Eso tiene una regulación automática con cavidades de aire comprimido y tal para que regule. Claro, de eso dependía la vida de mucha gente, porque eso va en un avión. Y luego del avión mismo también tengo aquí lo que es el giróscopo del horizonte artificial, que es esto. ¿Ves? Esto es el giróscopo, le mete extensión, se pone a girar y te mantiene el horizonte artificial, aunque esté el avión entre nubes. No sabes bien si estás inclinado o vas derecho con esto. Sí, esto es una bolsa de aire, te piensas que vas derecho, pero vas de lado. Sí, vas. Eso son cosas de aviación. Y bueno, y luego lo demás, pues casi todo herramientas antiguas de mi abuelo. Aquella es una radio de galena que sin electricidad funcionaba con el altavoz. Ese tan grande, no sé qué ha hecho. Con ese altavoz se oía, pero sin pila ni batería para nada, ni red.
Eso funciona perfectamente. Se utilizaba de semiconductor o bien una piedrecita de galena o bien un imperdible y una hoja de afeitar. Y una hoja de afeitar se hacía diodo de punta, sí. Y se utilizaba para hacer de diodo, porque no había otra cosa. Se utilizaban en la época de la guerra para poder oír la radio. Y en todas las casas había radios caseras, porque no había comerciales. Luego ya empezaron a fabricar algunos radios comerciales como esta. Esto era para buscar las emisoras, aquí el volumen y tal y cual, y el interruptor de encendido apagado. Luego pasaron a radios ya comerciales y luego ya pues la industria de la televisión, los audios, los vídeos y todas las matracas. Aquí podéis ver un diodo con su sistema de refrigeración. Esto era para cargar baterías. Y hay mucha historia aquí. El péndulo Charpy, presitas, que veas que había teléfonos móviles plegables y todo, ya, pero de campaña. Esto ya tenía aquí el interruptor para llamar y para poder hablar, y esto pues funcionaba con un magneto que tiene ahí para llamar de un teléfono al otro y que sonara el timbre, y eso no lleva baterías. Esto era la técnica militar que hemos pasado, y todo esto ya pues son equipos antiguos, historias para no dormir de todos los aparatos antiguos. Todavía tengo muchos más de los que hay aquí. Bueno, esto son las cosas pequeñitas, ¿no? Sí, mira, aquí tengo equipos. Mira, este cuadro, estos son más pequeñitos, son todos los interruptores que había, mira por qué se llaman peras, ¿no? Perillas. Las perillas. Estos eran los sistemas, los apagadores que le llamaban en algunos pueblos, los enchufes, y estos son los restos de la tecnología eléctrica. Y luego aparatos de estos, que estos eran más o menos directos de mi padre, pues tengo aquí muchísimos. Tengo puentes de resistencias, tengo registradores de tensión, voltímetros, puentes de medida, de capacímetros. Tengo aparatos así portátiles que había en su época, ¿ves? Que son aparatos ya dignos de estar en un museo. Lo que pasa que va pasando el tiempo, esto no vale nada ahora, pero espérate que pasen 100 años más. ¿Nos vamos? Sí. Nos vamos. Se acabó. Se acabó. Se acabó la guerra. Venga, pues muchas gracias. De nada, vamos a... Adiós, Margarita. Adiós.